En esta clase hablaremos de pautas de corrección y expresión. Especialmente hablaremos del uso del gerundio, combinaciones y tiempos verbales. Primera pauta de expresión: tiempo verbal y reducción. Cuando tenemos una combinación de dos o tres verbos, se la denomina perífrasis. Por ejemplo, una perífrasis es tengo que estudiar. Es una perífrasis correcta porque es necesario combinar esos dos verbos para cohesión y coherencia. Pero cuando es innecesario, como es el caso de parece haberse ensanchado, se reduce. Entonces se podría decir en este caso la brecha se amplió. Recientemente se lo considera redundante. Si yo ya implico que la brecha se amplió, se da por hecho que ha sido hace un tiempo reciente y recientemente, por lo tanto, se elimina. Segunda pauta: orden y uso de vocabulario. En este caso nos queda la combinación espléndida peculiaridad. ¿Cómo lo corregirían? Espléndida se utiliza con otras combinaciones. Por ejemplo, si vamos a la Real Academia Española, vamos a encontrar que espléndido significa magnífico o bien se utiliza como o combinado con resultados, implicaciones. Por ejemplo, espléndidos resultados. Entonces ya aprendemos del uso que espléndido no se va a utilizar para hacer referencia a una característica como es en el caso de esta oración: espléndida peculiaridad. Para corregirlo, deberíamos utilizar otra combinación u otro sinónimo. Por ejemplo, una gran característica, una gran particularidad que confundiría. Vemos el tercer ejemplo: el sentido de las oraciones. La oración dice así: las dos cifras serán pequeñas y también pueden equilibrarse a grandes rasgos. Cuando hablamos de cifras y no números, sino cifras, eso sería el término correcto en economía, hablamos de cifras inferiores, elevadas o bajas, pero no pequeñas. Eso por un lado. Por otro lado, lo que queremos decir es que se compensan. Entonces, en lugar de usar pueden equilibrarse, cambiamos el punto de vista, lo modulamos y decimos se compensan. El uso de a grandes rasgos no se utiliza combinado de este modo. A grandes rasgos significa en general o principalmente, pero no ubicado en esta parte de la oración o de la proposición. Por lo tanto, podríamos decir que se compensan globalmente, pero no a grandes rasgos. El uso del gerundio. El gerundio es utilizado con dos verbos. Por ejemplo, entró cantando. Y tiene un significado: que ambas acciones son simultáneas. Señalando con orgullo, no hay dos verbos. Por lo tanto, es una transferencia del inglés. Probablemente se trataba de una cláusula reducida que comenzaba con una expresión con ing. Y tendemos a transferirlo. Para corregirlo, yo lo que voy a necesitar es decir señalar en lugar de señalando. La explicación o la fundamentación es la siguiente: es un gerundio innecesario, no requiere de dos verbos. Y esos dos verbos deben siempre implicar simultaneidad. Como no se aplica en este caso según el contexto del original, nosotros deberíamos decir señalar o directamente presumir. Veamos la siguiente pauta: combinaciones. En este caso tenemos la combinación de far-reaching con plan. Es incorrecta la combinación. Yo lo que tengo que decir es que el plan es abarcativo. Far-reaching se utiliza de otro modo. Veamos. Si voy a un corpus, por ejemplo, o a un diccionario de uso, voy a encontrar las combinaciones de este término con términos que tienen relación con implicación, consecuencias, repercusión. Entonces, a partir del uso que estoy recuperando de este corpus, voy a poder decidir
cómo se utiliza puntualmente este término. Yo lo que quiero indicar, según el original, es que el plan es abarcativo o es de gran alcance. Para eso existe el término Comprehensive Plan. Y por último, última pauta, uso de verbos. Verbos que expresan resultados. En español es muy común utilizar el verbo permitir. Permitir no siempre se resuelve con verbos que tienen que ver con permiso o autorización, como es el caso de enable o allow. Permitir incluso se puede representar a través de un verbo de modo, pero puntualmente lo que se quería decir acá es permitir, traer aparejado, dar como resultado una producción variada. Para eso existen términos puntuales para expresar resultados: lead to, result in o give way to. Cada uno de ellos se puede utilizar en esta idea.